Muy buenos días a todos. Vamos a, como siempre, a ver estos temas que tenemos que aprender para la carrera de ingeniería. A veces uno dice, bueno, ¿para qué me va a servir esto, verdad? ¿Para qué lo voy a aplicar en mi carrera? Pues básicamente son conocimientos básicos mínimos que están dentro de la pensa, le dicen algunos, ¿verdad? Dentro del pensum, elaborado por ciertas instituciones educativas a nivel universitario que debe de saber el ingeniero. El ingeniero, entonces los conceptos mínimos que debe de saber un ingeniero están elaborados en un pensum o pensa, como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces hay que cursarlos. Nos da la habilidad mental, nos da habilidad mental y nos puede desarrollar muchas cosas de nuestras decisiones, toma de decisiones para, ¿cómo se llama? Para nuestra carrera. Yo voy acá a terminar de ver esto y en un segundito empezamos. Bueno, faltan algunos, pero no tan tarde. Entonces, iniciemos. Hagamos un último ejercicio. Hagamos un último ejercicio sobre las coordenadas esféricas. ¿Cómo va a venir el examen? Pues el examen puede venir en esta forma. Hay el volumen de sólido formado que hace arriba el cono y debajo de la esfera. Arriba el cono y debajo de la esfera. Podría ser un problema que viniera en el examen. Ya sabemos que es un cono, ya sabemos que es una esfera. Alguien preguntó la otra vez, ¿verdad? ¿Es necesario hacer el dibujo? Pues sí, pues si podemos, ¿cómo se llama? Estructurar los límites de integración y la forma en que lo vamos a resolver, pues no necesitaríamos el esquema, ¿verdad? No necesitaríamos el esquema para resolver este problema. Supongamos que no vamos a hacer el dibujo porque ya más o menos tenemos práctica, ya sabemos que es una esfera, ya sabemos que es un cono. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema para resolver este problema? Tenemos tres opciones. Está la opción rectangular, la opción cilíndrica, la opción esférica. ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Cuál sería la mejor opción para resolver este problema? Yo diría que cilíndrica. ¿Cilíndrica? Bueno, entonces, cilíndrica. Como no vamos a hacer los dibujos, ¿verdad? Entonces iniciemos aquí la situación. Primera integral, segunda integral, tercera integral. Volumen no tenemos nada y es R. ¿Cuál es el diferencial de coordenadas cilíndricas en coordenadas cilíndricas? Que tenemos que llevar apuntado eso, ¿verdad?
R de R, R de Z, R de Z, de R de teta. Bueno, teta, ¿de dónde, dónde? Teta, ¿de dónde, dónde? R de dónde, dónde? Z de dónde, dónde? Complicado sin ver la figura, la verdad. ¿Verdad? A ver, sí. Es muy complicado si no hacemos la figura. Es necesario entonces que tengamos una idea más o menos de cómo está la situación para poder poner ¿cómo se llama? Los límites. Supongamos que no queremos, insistimos en que no es necesario. Teta. ¿Cómo se forma teta? ¿Cómo se forma un cilindro? Por la circunferencia, ¿Verdad? La circunferencia. ¿Quién manda la circunferencia? Que se haga circunferencia. Teta. Entonces, teta, ¿de dónde podríamos suponer que va? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Pero R ahora, ¿qué hacemos con R? Recordemos que R pues es un radio, ¿verdad? Es un radio que está horizontal en el plano. Está horizontal en el plano. Pero ese radio permanece horizontal en el plano en la región comprendida entre el cono y la esfera. Z. Z no habría tanto problema, tal vez, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo colocar X, ya sabemos cómo colocar Y, ya sabemos cómo colocar Z. Tal vez la única dificultad sería si realmente este R se comporta como para poder colocarlo en coordenadas esféricas, en coordenadas cilíndricas, o es necesario que lo coloquemos en coordenadas esféricas. Entonces, es necesario, es necesario hacer un dibujito. Si no hacemos un dibujo, entonces estamos, como dijera el dicho, ¿verdad? A tientas y a ciegas, ¿no? Estamos con certeza, o no con certeza podemos dibujar, encontrar los límites de integración y todo. Y ahí dice perfectamente, ¿verdad? Arriba el cono. ¿Qué es un cono? Ya vimos, ¿verdad? Un cono de lado. Un cono de lado, ¿verdad? Z es igual a x al cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. ¿Cómo se dibuja ese cono? Ya lo sabemos. ¿Cómo dibujamos la esfera? Ya sabemos que es una esfera también, ¿verdad? Pero ¿dónde está localizada esa esfera? A mí me confunde un poco el hecho de que hay Z en ambos lados de la igualdad. Ajá. No tendríamos que tal vez reducirlo, si es que se puede. Eh, sí, sí se puede. Se puede. Este tema funciona bien, ¿verdad? Si dominamos todo este tema de las cónicas, dominamos todo el tema de cómo se escriben las ecuaciones, de las figuras, y más que todo cómo se traslada del plano al espacio, ¿verdad? Porque aquí tenemos el espacio. Cuando hablamos del espacio, hablamos de 3 dimensiones, X, Y, Z. Y por eso estamos usando las coordenadas apropiadas para resolver ese tipo de problemas. Entonces ya habíamos hablado que, por ejemplo, una función x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado en el plano es una circunferencia, pero si lo ponemos en este tema del espacio, entonces se convierte en un cilindro. Una recta y igual a 5 en el plano es una recta horizontal en 5, pero si hablamos de este tema, y igual a 5 es una pared, ¿verdad? Es un plano, es una pared que se pone, eh, paralela al eje Y,
en 5. Entonces tenemos que ver una cosa. Eso. Y cuando vemos ecuaciones de este tipo, no sabemos si son elipses, no sabemos si son hipérbolas, no sabemos si son circunferencias, no sabemos si son parábolas y no sabemos cómo está constituida la expresión, ¿verdad? Las parábolas no pueden ser porque las parábolas tienen solamente una variable al cuadrado y la otra no. Y igual a x cuadrado, z igual a y cuadrado, las hemos practicado, ¿verdad? Z igual a x cuadrado, z igual a y cuadrado, x igual a y cuadrado, y igual a x cuadrado. Una está al cuadrado y la otra no. Las hipérbolas y las hipérbolas y las elipses y todo eso difieren en los signos, ¿verdad? Eh, los que tienen signos menos, no recuerdo ahorita, los que tienen signos menos entre sus, ¿cómo se llama? Sus términos, creo que son las elipses, pero tienen que estar ordenadas, tienen que ser igualadas a uno. Y cuando queremos encontrar eso, entonces lo que primero tenemos que hacer es agrupar, ¿no? Porque ninguna ecuación cuadrática, no podemos saber ninguna ecuación cuadrática cuál es su nombre si no la trabajamos por una completación al cuadrado. Y una completación al cuadrado exige que hagamos matemática y esa matemática es agrupar. Entonces aquí esto se convertiría en x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado menos z igual 0. Tenemos una z que la z nos descontrola mucho, ¿verdad? La z nos descontrola mucho. Pero si fuera una ecuación, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más y cuadrado más 4y igual 0. ¿Qué superficie podría ser eso? Podríamos hablar de superficie, podríamos hablar eh, de región. ¿Qué región podría ser esa? Pues eso parece un círculo, tal vez completando los cuadrados ya logramos encontrar el radio Y logramos encontrar el radio y y el centro. el centro. El centro hemos platicado mucho de esta ecuación, ¿verdad? Famosa, x al cuadrado más y cuadrado, que funciona mucho en matemáticas, igual a r cuadrado. Esta ecuación que es Es la ecuación estándar del círculo la ecuación estándar de la circunferencia, ¿verdad? ¿Ubicada en dónde? en el origen, El en origen. radio R. ¿Por qué sabemos que está ubicada en el origen? Porque la ecuación general de una circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Si desarrollamos este término, ¿verdad? Este binomio en los dos primeros términos, tenemos el cuadrado al primero menos dos veces el primero por el segundo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que aquí hay un número a la par de la x. Y cuando hay un número a la par de la x o un número a la par de la y, la circunferencia está corrida. Está en el centro h y k. ¿Cómo lo sabemos eso? Solo completando el cuadrado. Entonces nuestra primera impresión en esta circunferencia es que está corrida, no está en el centro. Si estuviera en el centro, en la coordenada x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, no debería de haber menos z. Este menos z significa que está corrida. ¿De qué lado? ¿Está corrida hacia arriba o está corrida hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Cuánto? Es fácil, ¿verdad? ¿Cuánto es fácil?
porque el corrimiento que queda aquí en h es 1 dividido 2. Este 1 que está aquí dividido 2. El corrimiento está determinado por este segundo término, ¿verdad? O el número que aparece a la par de la x o a la par de la y dividido 2. Completación al cuadrado dividido 2. Entonces aquí está corrida media unidad hacia arriba. Media unidad. ¿Y qué radio tiene? ¿Qué radio tiene? Entonces completar al cuadrado es y se hace cuando aparecen expresiones cuadráticas que tienen también un término a la unidad, ¿verdad? Esta parte de acá no hay que completarla al cuadrado porque aquí nos está diciendo que la coordenada del centro de la esfera en x es 0, la coordenada del centro de la esfera en y es 0, pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pasemos, nos puede servir z al cuadrado menos z. Hay que completarlo al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un z menos el número que está a la par de la z es 1 dividido 2 y se completa al cuadrado. Aquí aparece la coordenada que está donde está la esfera en la z, en z. Pero completar al cuadrado quiere decir escribir de otra forma este binomio, entonces debe de seguir siendo z cuadrado menos z, aun cuando lo escribamos en la forma z menos 1 al cuadrado. ¿Qué se hace? Se le resta entonces el número que acompaña a la z sin potencia dividido 2 al cuadrado. Entonces nos queda z menos 1 menos 1 medio al cuadrado menos 1 cuarto. Y como no tenemos ningún valor numérico, entonces este menos 1 cuarto lo pasamos del otro lado y es el radio. Entonces, ¿cómo queda la circunferencia? X al cuadrado más y al cuadrado más z menos 1 medio al cuadrado igual a 1 cuarto. Es una circunferencia que está ubicada en x igual 0, y igual 0 y z 1 cuarto hacia arriba. 1 medio hacia arriba. 1 medio hacia arriba. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? 1 medio. Entonces, cuando las potencias están todas al cuadrado, pero aparece alguna letra a la par que no tenga potencia, hay que completar el cuadrado. Porque la figura, la superficie, entonces está corrida. Entonces, ¿qué va a pasar con esa circunferencia? ¿Qué va a pasar con esa circunferencia? Esa circunferencia está subida en el eje Z. ¿Cuánto? 1 medio. Tiene radio y medio. No. Tiene esta centrada en medio. Está centrada en la coordenada x igual a 0, y igual a 0 y z igual a menos 1 medio. Recordemos que z positivo es hacia arriba. Entonces el z negativo significa que está corrido en la parte positiva. Y si del 0 para acá hay 1 medio, y después de 1 medio para arriba hay otro medio, ¿cuánto es el total? 1 medio más 1 medio. No, tiene radio en cuarto. Tiene radio en cuarto. Tiene radio en cuarto. Aquí el radio es igual a 1 cuarto. ¿Verdad? 1 medio más 1 medio. Y el radio 1 cuarto. Esa es la circunferencia. ¿Qué pasa con el cono?
Yo me perdí ahí con el radio, Inge. No sería, no sería un medio, ¿no? Eh, no es un medio por esto, no es un medio por esto. Precisamente la completación al cuadrado se le coloca en el paréntesis lo que acompaña a la letra sin potencia dividido 2. Y luego se le resta lo que acompaña a la potencia, a la variable sin potencia dividido 2 al cuadrado. Y como ese es un cuarto negativo, ya no hay más números a la par de x al cuadrado, a la par de y al cuadrado. Este menos un cuarto pasa como signo positivo y la ecuación de la esfera entonces se convierte en que el radio es igual a un cuarto. Pero dije, al un cuarto no hay que sacarle raíz cuadrada. Sí, estoy, ¿cómo se llama? Diciendo cosas, pero me imagino, mi mente sí las dice, pero las piensa. Esto que está acá, tiene razón, ¿verdad? Ahí no se mira bien. Esto que está acá es r cuadrado, está en lo correcto. Entonces r es igual a un medio. Ah, ya, pero entonces en el gráfico que dibujó tendría que ser la mitad del círculo como que de lo de radio, ¿verdad? No porque r está ubicada, la circunferencia está ubicada en la coordenada de x igual a 0. Está ubicada en la coordenada de x igual a 0, en la coordenada y igual a 0 y en z un medio. Ah, sí, sí, pero yo me refiero a que el círculo sería la mitad de grande que lo que lo dibujó usted ahí, porque sería de un cuarto. O No, sea, ahí, entonces, por eso estoy aclarando. La ecuación de la circunferencia es la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más, no sé qué lleva aquí, no me recuerdo. Z, pongámosle z menos, ¿qué le ponemos? hk menos, que pongamos aquí una w al cuadrado igual a r cuadrado. Este r cuadrado es un cuarto, quiere decir que r es un medio, ¿verdad? Pero está corrida hacia arriba un medio. El radio es un medio, corresponde con el corrimiento que tiene, ¿verdad? Un medio más un medio son dos medios. La altura el diámetro de la circunferencia, el diámetro de esta circunferencia es 1. Esta es una circunferencia, es una esfera, pongámoslo, es una circunferencia, ¿verdad? Pongámoslo así, es una circunferencia centrada en 0,0, un medio, y tiene radio un medio también. Coincide con el corrimiento que tiene Z. No sé si está claro. Entonces el radio, el centro del círculo está en 0,0 un medio. ¿Sí? Ah, Y tiene radio un medio. Porque R cuadrado es un cuarto. R cuadrado es un cuarto. Entonces el radio es un medio. ah, sí, ahí sí ya me quedó claro, gracias. El cono, ¿cómo está el cono? ¿Cómo dibujamos el famoso cono? El cono. ¿Dónde está dibujado el cono? El cono eso está sí, dibujado, en el centro. ¿sí? El cono Eso sí está está en el centro, ¿verdad? adentro porque dice, ahí el volumen del sólido que se hace arriba del cono y debajo de la esfera.
Yo creo que para dibujarlo tal vez se nos puede hacer fácil hacer 0x y graficar para z. Y cuando hacemos, o sea, bueno, sí, si hacemos 0x y y, si hacemos 0x y z igual a 0. Ah, sí, pero uno por uno, digamos. O sea, primero hacemos x0 y Ajá. evaluamos algunos números en y para z y viceversa. Hagamos lo más fácil. ¿Qué es un cono? ¿Cuál es la característica del cono? Hicimos un ejercicio con este cono. En el ejercicio anterior teníamos un cono. ¿Cómo dibujamos ese cono? ¿Cuál es la característica de ese cono? Cuando lo hicimos, miremos aquí a ver si los ejercicios que tengo. Ah, no. Ah, aquí es el cono. Es el cono. ¿Cómo está este cono dibujado en esta forma? Esta línea del cono en coordenadas esféricas, ¿cómo se llama? ¿Cómo dedujimos cómo se llamaba esta línea del cono? Se llama Ro. Sí, ¿verdad? Pero digamos, si quisiéramos ver cómo se llama este cono en cómo se llama en coordenadas esféricas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué fue lo que hicimos? Colocamos la ecuación del cono, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Trabajémosla en coordenadas esféricas, en cilíndricas, solo para que tengamos una idea. Coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces, en coordenadas esféricas, z se convierte en rho coseno de phi. Rho es el radio de ese lado del cono. X al cuadrado es esto y al cuadrado es esto. Hicimos hicimos el primer factor común, rho cuadrado, seno cuadrado, que quedó como factor común de coseno cuadrado y seno cuadrado de teta. Se convirtió en 1. Luego nos quedó nada más rho cuadrado, seno cuadrado de phi. Quitamos la raíz elevando, bueno, como está, quitamos la raíz porque le sacamos la raíz cuadrada a rho cuadrado y seno cuadrado, entonces se convierte en rho y seno. Cancelamos los rho. Es decir, que el rho se vino, el que multiplica divide ahora, rho entre rho es igual a 1, y el coseno que multiplica divide ahora el seno, y queda 1 es igual a seno sobre coseno. Seno sobre coseno es tangente, y entonces la tangente inversa de 1 es pi cuartos. Quiere decir que esta línea es pi cuartos. ¿Y pi cuartos qué es? Esta línea es pi cuartos. ¿Y pi cuartos qué es? ¿En qué forma está colocado pi cuartos? Pi igual a pi cuartos, ¿en qué forma está colocada? En ángulo polar. Ajá, pero ¿en qué forma? En un dibujo. eh, Forma un ángulo de 45 grados. Forma un ángulo de 45 grados. Quiere decir que este cono está en la circunferencia, ¿verdad? Está dentro de la esfera, formando 45 grados. Y cuando forma 45 grados, entonces parte, parte cabal del centro, ¿verdad? Y forma 45 grados y topa aquí. Y topa 45 grados aquí. Topa con los otros 45 grados aquí. Entonces, ¿qué podemos, digamos, que entender, verdad? ¿Qué podemos, digamos, entender ahí en algunos pedazos, verdad? Porque esta línea pasa por aquí. Una línea que pasa por aquí. Entonces se convierte esto en un helado, ¿verdad? Este es el cono. Y luego lo que se come uno sobre el cono, ¿verdad? Lo que les gusta a uno, el ron con pasas, el chocolate, lo que sea, es esta esfera.
Entonces el volumen que está formado que hace arriba del cono y debajo de la esfera. Eso es lo que hay que encontrar. ¿Cuál es la mejor opción? Y avanzamos bastante. ¿Cuál es la mejor opción? Y avanzamos bastante con la explicación de esta línea. Esta línea en coordenadas esféricas, ¿verdad? El cono en coordenadas esféricas se llama pi igual a pi cuartos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar coordenadas esféricas. Porque entonces ya sabemos teta de dónde va a ser para que forme esa figura. Teta de dónde gira para que forme esa figura. Teta de lo que da vuelta sobre el plano para formar De, una esfera. de 0 a 2 pi sería. De 0 a 2 pi, ¿verdad? Ahora phi es el ángulo que barre el rho desde el eje Z hacia abajo, en forma positiva de Z hacia abajo. ¿Qué ángulo es este? Pi cuartos. Pi cuartos. Ya tenemos de 0 pi cuartos. Lo único que nos falta entonces es encontrar cómo varía rho, que es el ángulo. Entonces ya tenemos todo. Si colocamos entonces la ecuación en coordenadas o la integración en coordenadas esféricas, ya tenemos todo. Lo único que nos faltaría saber es si este cono en coordenadas esféricas es phi igual a pi cuartos, la esfera en coordenadas esféricas, ¿cómo se llama? Eso sería lo único. Entonces, vamos a nuestro instructivo, ¿verdad? En lugar de x al cuadrado, que vamos a colocar, en lugar de x al cuadrado colocamos rho seno de phi coseno de teta. Pero como está al cuadrado, entonces debemos de colocar rho cuadrado seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de teta. Más y que tiene senos en los dos ángulos. Entonces, como está al cuadrado, entonces rho cuadrado seno cuadrado de phi y ahora es seno cuadrado de teta. Más. ¿Qué es rho? ¿Qué es z? Rho coseno de phi. Pero como está al cuadrado, rho cuadrado coseno cuadrado de phi al cuadrado. Y eso es igual a z. ¿Quién es z? Rho coseno de phi. Y hacemos matemáticas. Hacemos matemáticas a ver qué nos queda. Hagamos matemáticas. Tenemos tres ángulos distintos, pero si tenemos sumo cuidado y vemos que hay factores comunes que podemos utilizar para hacer una factorización, ¿verdad? Y simplificar, porque como tenemos senos y cosenos, entonces los senos y cosenos al cuadrado, la suma, dan 1, no importa qué ángulo. Entonces aquí podemos ver que si agrupamos los primeros dos términos factorizando el rho, seno cuadrado de phi, nos queda como factor común coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y luego ponemos rho coseno cuadrado de phi igual a rho coseno de phi. Aplicamos la primera
Aplicamos en estos dos términos la identidad pitagórica y nos queda que rho cuadrado seno cuadrado de phi más rho cuadrado coseno cuadrado de phi va a ser igual a rho coseno phi. Factorizamos nuevamente a rho para aprovechar otra vez la identidad trigonométrica, pero ahora en función del ángulo phi. Aplicamos la identidad pitagórica nuevamente, entonces nos queda que rho cuadrado es igual a rho coseno de phi. Entonces la esfera se puede escribir como, o es, rho igual a coseno de phi. En coordenadas esféricas, entonces, el cono x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada, z igual a x cuadrado más y cuadrada raíz cuadrada es pi igual a pi cuartos, y la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a z es rho coseno de phi. Tenemos entonces todos los elementos para poder colocar entonces la integral triple en coordenadas esféricas. ¿Alguna pregunta? Solo para confirmar, en coordenadas cilíndricas, el límite exterior va en función de teta, el segundo límite va en función de... Perdón, voy En a coordenadas, estructurar en coordenadas ¿qué? esféricas. ¿Sí? Va, eh, digamos, si vemos los diferenciales de derecha a izquierda, rho, phi y teta, En función de rho, en función de phi, en función de teta. Ah, ok. ¿no? Pues, De derecha a izquierda, porque de izquierda a derecha, entonces va. Los diferenciales van de derecha a izquierda, pero las integrales van, la última es la primera, la de en medio, la primera es la interior, ¿va? Porque el diferencial va a tener, lo tendremos que poner aquí como rho cuadrado, es el diferencial, rho cuadrado seno de phi, es el diferencial en esta estructura de coordenadas esféricas, seno de phi. Después empieza ya la estructura de rho, de phi, de teta. Pero esas equivalen a los integrales que van colocándose, ¿verdad? Todo arriba esto, arriba. Entonces teta corresponde a la primera integral. Ya vimos que para que se produzca la esfera, necesitamos que la integral inicie en 0 y termine en 2pi. Para que recorra en el plano XY de 0 a 2pi, formando, digamos, una vista de la esfera. Luego el phi tiene que empezar en 0, ¿verdad? E inicia en pi cuartos y termina en pi cuartos, porque el phi ya vimos que es una medida del eje z positivo hacia abajo.
Entonces inicia en cero y termina en pi cuartos. Y luego el Rho tiene que iniciar en Rho y al menos las letras phi y teta, donde dice el Rho, inicia en cero, ¿verdad? Desde el vértice del cono y termina en la esfera, que la esfera se llama coseno de phi. Ahí está. Entonces hemos hecho algunos ejercicios, ¿verdad? No es tan difícil ya, en resumidas cuentas. Lo único que hay que tener cuidado es cómo está la estructura, cómo nombrar las superficies, ¿verdad? En sus formas correctas. Y después buscar los límites de integración. Y obviamente, ¿verdad? La parte final sería la integración. Pero lo importante de estos conceptos es formar la estructura de la integral. Si formamos la estructura de la integral, digamos que ya la integración no tiene mucho peso si está mal, ¿verdad? Pero ya lo más importante es la estructura. En mi forma de volar, ¿verdad? Porque lo bueno sería que la estructura de la integral y la respuesta estén correctos. Una consulta. Sí, En este caso, ¿por qué no se igualaron las funciones, así como en otros ejemplos? porque se ve claramente, por eso mencioné, ¿verdad? Se ve claramente que esta cono corta la circunferencia en este punto. Y no nos sirve de nada igualar las circunferencias porque tenemos que ver cómo se llaman, ¿verdad? Cómo se llaman ellas solitas, digamos que ellas solitas se intersectan y la integral sabe todo eso. Ah, ya. Igualarlo nos hubiera servido tal vez para encontrar la intercepción en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Porque así no Sí, la dan. sí, coordenadas rectangulares. Sí. Como esta es una esfera con es una esfera con un cono, ¿verdad? Estamos viendo en el plano, estamos viendo nada más el plano Y Z, pero si lo viéramos en 3 dimensiones, la intersección sería una coordenada X, Y y Z. Bueno, ya tenemos alguna habilidad, ¿verdad? En ver las funciones en coordenadas esféricas y en coordenadas cilíndricas. Hagamos un último ejercicio para ver, hay que retroceder aquí porque está un poco lejos. Y es, híjole, corrió la cosa. Y es asociar ciertas figuras con sus ecuaciones en forma rectangular, polar o ¿cómo se llama? O cilíndrica. Asociar la ecuación dada con su gráfica. ¿Ok? Pues la A es un cono, el B es un plano horizontal, el E es un AB, el C es una circunferencia, el D es un cilindro, el E es este plano, esto que está acá, y este es un paraboloide. Y nos dan entonces las ecuaciones. Entonces debemos de ver qué es qué figura coincide con las ecuaciones. Yo creo que la figura C coincide con la primera. Ah, bueno, no sé si va a borrar ahí.
No, es que se vaya. Es que ese no se entiende, ese es RO. Está algo. Bueno, ese es RO. Entonces la primera corresponde con, Ahí ya dudé, no sé. bueno, Tal vez la primera corresponde con D, el cilindro. A con D. Digo, eh, R igual a 5 es D. R igual a Ajá, 5. R igual a 5 es D. R igual a 5 es D. Tenemos aquí una medida en coordenadas cilíndricas. Lo primero que iba a decir, ¿verdad? ¿Está bien esto? Lo primero que iba a decir es que cada sistema tiene sus correspondientes dimensionales, ¿verdad? Y variables. Coordenadas rectangulares X y Z, pero no hay nada de coordenadas rectangulares aquí en las respuestas. Entonces, recordemos que cilíndricas usa nada más el radio, ¿verdad? Teta y zeta. Radio, teta y zeta. Pero coordenadas esféricas usa phi, usa teta y usa rho. Entonces, digamos que la segunda, rho igual a 5, tiene que ser en coordenadas esféricas. Rho igual a 4 secante de teta, tiene que ser coordenadas esféricas, ¿verdad? Pero r igual a 5 y r cuadrado igual a z podría ser que fueran cilíndricas y esféricas. Cilíndricas y esféricas. Eh, Phi solo lo tienen las esféricas, no la tienen las cilíndricas. Y teta sí lo tienen las cilíndricas y también las esféricas. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que sucede. Bueno, entonces nos estaban diciendo que R es igual a 5. ¿Quién tiene R igual a 5? ¿Quién tiene un radio constante que sea 5? R cuadrado que sea 5. El radio se mira en coordenadas cilíndricas como R, ¿verdad? Pero en coordenadas esféricas se llama ρ. Entonces tenemos dos situaciones, ¿verdad? La C y la D, que ambos radios son iguales a 5. Pero si tomamos en consideración lo que estamos viendo, aprendiendo, en coordenadas cilíndricas, ese 5 se llama R. ¿No? Se llama R. Entonces, quiere decir que está correcta la respuesta, ¿verdad? Aquí en este R igual a 5 corresponde a la D. Corresponde a la D. Entonces el otro 5, esta, a la esfera, a la la C. esfera. La esfera, ¿verdad? Entonces esa corresponde a la esfera. Una esfera de radio 5, su radio en esféricas es ρ. Entonces aquí ya tenemos que es C. ¿Ok? Entonces como que fuera un ahorcado, ¿verdad? Este ya la contestamos. Esta ya, por eliminación, podríamos ir eh, respondiendo a las demás, ¿verdad? ¿Qué más? R al cuadrado igual a Z es F, creo. R al cuadrado, ¿dónde está esta? R cuadrado igual a Z. Ujú. Es Sí, yo F. también pienso que es la F. La F, la F, la F, ¿por qué la F? Yo, digamos, despejaría para R y nos queda como raíz de Z. Y, digamos, si analizamos el eje Z de la figura, cabal se comportan como una raíz positiva a un lado y como una raíz negativa hacia el otro lado. La F. La F sí. ¿Qué figura tiene esto? Una parábola, paraboloide. Parábola. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo lo escribiríamos en coordenadas rectangulares? X cuadrado más Y cuadrado igual a Z.
X cuadrado más Y cuadrado igual a Z, ¿verdad? X cuadrado más Y al cuadrado igual a Z. Pero en coordenadas cilíndricas, entonces X cuadrado Y cuadrado, esto es R cuadrado. No, está muy bien. Este ya tenemos 3. Faltan 3. La siguiente creo que sería la figura E. Figura E. La figura, pero ¿cuál sería? ¿Cuál sería la E? La A, B o C. La A, B o E. La E, La E ajá, la sería E, la un. del plano. La E sería un. ¿Un cuál? No, la de arriba sería la E. Esa. La E. ¿Por qué la E? ¿Qué coordenadas serían esas? Coordenadas Cilíndricas. cilíndricas, ¿verdad? Cilíndricas en coordenadas cilíndricas. ¿Cómo se hace un cilindro? Como vimos en un esquema, ¿verdad? Este plano pues gira pi medios desde 0 a 2 pi para dar el cilindro, pero el ancho del cilindro los da R y la altura del cilindro los da Z. Entonces, esta es una coordenada que corresponde a, es una variable, ¿verdad? Una indicación que corresponde a coordenadas cilíndricas y cuartos. Son nos quedan dos. Las últimas dos. Phi igual a pi cuartos sería la A. Digo, el pi cuartos lo acabamos de ver, ¿verdad? Sería la A. ¿De dónde sale phi igual a pi cuartos? Del cono. Z igual a x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. Y lo acabamos de deducir, ¿verdad? Esta es la ecuación del cono x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada igual a z expresada en coordenadas esféricas. Entonces, por eliminación, ¿verdad? El último es la B. Inge, pero ahí, por ejemplo, o sea, nosotros postulamos que pi cuartos, phi igual a pi cuartos era el cono, pero ese ángulo puede cambiar. No porque el cono tiene siempre la misma figura. El cono no puede, el cono siempre va a ser x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. O sea que El no hiper, puedo cambiar el ángulo de ese cono. no, un hiperboloide sí, porque un hiperboloide lo podemos escribir de distinta forma, ¿verdad? Y igual a x cuadrado, que es lo que manejamos básicamente todos estos ejercicios, ¿verdad? Pero podemos escribir y igual a 2x al cuadrado. ¿Qué le va pasando a esta figura cuando le colocamos una constante adelante? ¿Qué va pasando? Ah, sí se va haciendo como más delgada, ¿verdad? Ajá, sí. Pero el cono no, porque el cono si ya no, si no, si tiene algunos números acá, entonces ya no deja de ser el cono de dos, ¿cómo le llamamos? Cono de dos mantos. Ah, ok, ya lo entiendo. Vamos a pasar a alguna otra cosita, alguna duda. ¿Alguna duda? Entonces ya vemos que ya tenemos cierta habilidad para identificar rectangulares, identificar cilíndricas y esféricas.
Pero es importante que hagamos las figuras. Si no hacemos las figuras, no podemos avanzar mucho. Y hacer las figuras les puede ayudar el GeoGebra, les puede ayudar los capítulos de los libros, ¿verdad? Donde están estas superficies cuadráticas para poder hacer eso. Me preguntaron, me pidieron que resolviera, voy a irme para adelante, un ejercicio que está en la tarea. Es un ejercicio sumamente sencillo. Encontrar el área de la superficie acotada por esta función y la región está ahí. En estos temas, pues a veces no es importante que ¿cómo se llama? Que dibujemos la región porque está sobreentendida, ¿verdad? Lo importante es encontrar, es como se llama, resolver o entender qué es lo que se está preguntando. Es un ejercicio de la parte 14.5 y dice dar un integral doble que represente el área de la superficie, utilizando sobre la región R. Solo dice dar una, ¿cómo se llama? Un integral doble. Y entonces tenemos que recordar que la integral doble se refiere a una región con los diferenciales de x de y o de y de x. Y lo más común es usar de y de x. Y la instrucción entonces para resolver, esta es la instrucción, mejor dicho, dice el problema dar una integral doble para representar el área de la superficie. El área de la superficie. No es el área plana, es el área de la superficie. ¿Qué va a pasar? Este plano, ¿verdad? Este plano que está acá se dibuja y luego se proyecta la región sobre el plano y encontramos el área de la superficie. Entonces hagámoslo rápidamente. ¿Cuál es la región? La región va a ser una región cuadrada, ¿verdad? La región cuadrada. Pero miremos si podemos dibujar el plano. El plano, ¿cómo lo dibujamos? Va a cortar en X y va a cortar en Y. Z es igual a, Z es igual, dice el plano, Z es igual a 4 menos X cuadrado menos Y al cuadrado. Arreglémoslo. Pero eso no es un plano, ¿verdad? Es un paraboloide. Es un paraboloide. Es un paraboloide que inicia en 4, ¿verdad? Y va hacia arriba, es un paraboloide. Y entonces ese paraboloide está en una región comprendida entre 0 igual a 1 en X y 0 igual a 1 en Y. Entonces ese paraboloide que abre en 4 o que llega hasta 4K, tenemos que encontrar el área de la superficie, pero solamente en esta región cuadrada que es 1, 1. El paraboloide va a ser una cosa así. Y si la traza y la otra. Pero solo la región 1, 1 que se proyecta arriba del paraboloide es la que produce un área que debemos de encontrar. Inge, pero ahí el paraboloide no iría hacia abajo. Por cierto, hacia abajo. Ya, ya me agarré el tiempo y tenemos que ver otras cosas más. Cierto, gracias. Este es 1, 1. El paraboloide entonces iría hacia abajo, ¿verdad? Iría hacia abajo por aquí o por aquí, no sé dónde. Habría que dibujarlo bien.
Y entonces acá es un paraboloide de radio 2, ¿verdad? De radio 2, pero solo la parte de 1, este cuadrado, este cuadrado se proyecta arriba, ¿verdad? Entonces aquí abajito, aquí arribita vamos a tener que imaginarnos que se proyecta un cuadrado y ese es el área de la superficie, pero en todo este contorno, ¿verdad? En todo este contorno. ¿Cómo se encuentra el área de la superficie? Utilizando esta fórmula. Hay que hacer derivar la función o la superficie respecto a x. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Vamos a poner aquí. Ya sabemos que es Menos, respecto a x y y, ¿verdad? Respecto a x y y, ¿cuál es la derivada? menos 2x. Menos 2x. ¿Cuál es la derivada respecto de y? Menos 2y. Entonces integramos la región, ¿verdad? Que vamos a colocar. Vamos a colocar un rectángulo que sea verticalmente simple, que es lo más fácil. Verticalmente simple. Entonces colocamos la región. Como vamos a colocar el rectángulo verticalmente simple, entonces los diferenciales van a ser de y de x. ¿Qué vamos a poner adentro de adentro de la radical? Un 1 más la derivada con respecto de x, que es 2x al cuadrado, más la derivada con respecto de y, que es 2y al cuadrado. Los límites, como es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado, ¿de dónde a dónde recorre el cuadrado en forma horizontal sobre x de 0 a 1? ¿Qué mide el rectángulo en la parte de arriba? Mira 1. ¿Qué mide el rectángulo en la parte de arriba? Mira 0. Y resolver esto entonces es resolver la integral. La superficie va a ser igual a una integral de 0 a 1, otra integral de 0 a 1, de 1 más 4x al cuadrado, más 4y al cuadrado, raíz cuadrada de y de x. Y se resuelve. Y que Ujú. para resolver esto no tendríamos que tener una idea afuera. ¿Sí? Yo lo pasé a polares, pero no sé si se puede. ¿Se podrá pasar a polares esto? Sí, sí se puede. Si lo pasáramos a polares, ¿cómo quedaría la región en coordenadas polares? Em, tenemos una región que es un cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría con el radio? ¿Qué pasaría con el radio? El radio, ¿cuánto valdría acá? ¿O cuál es su valor acá? ¿O cuál es su valor acá? ¿Cómo estructuraríamos entonces la región, verdad? Porque tendríamos que hacer una coordenada polar, digamos, desde 0 hasta pi cuartos,
un esquema de 0 pi cuartos y otro de pi cuartos a pi medios, donde entonces empieza el radio en 0 en la primera integral y luego tendríamos que ver esta recta x igual a 1 como se escribe en coordenadas polares. ¿Ah? Creo que es secante del ángulo. Y luego la otra integral de pi cuartos a pi medios y ver cómo se escribe esta y igual a 1 en coordenadas polares y hacer las dos integrales. Habría que pasar las coordenadas, ¿cómo se llama? Y igual a 1. Y igual a es r coseno de y es igual a r coseno de teta, ¿verdad? Y x igual a 1, x es igual a r. Ah, no, es al revés, ¿verdad? Es al revés. Y x es igual a r o r seno de teta. Es igual a 1. Entonces habría que hacer dos integrales. Una de 0 a pi cuartos, ¿verdad? Donde los límites son de 0 a r varía de 0 a r coseno de teta. Y la otra pi cuartos a pi medios, donde r varía de 0 a r seno de teta. Entonces los límites quedarían como secante para X y cosecante para Y. No, porque los límites serían r seno de teta y r coseno de teta. Porque el diferencial es r de teta. Una integral de 0 a pi cuartos por integral de 0 a, ¿cómo se llama? El primer caso es x igual a 1, ¿verdad? R coseno de teta. Porque R coseno de teta se llama esta línea 1. X igual a 1 que va de 0 a pi cuartos. Y el radio mira 0, pero en la parte de arriba mira esta línea que es R coseno de teta. La otra sería de pi cuartos a pi medios. 0 sería acá, ¿verdad? Y en la parte de arriba el radio siempre va a haber R seno de teta. Digamos que el tiempo apremia. Contenido, eso es lo que queremos ver aquí. El contenido, que viene en el contenido. ¿Qué viene en el contenido? Integrales, integración múltiple, ¿verdad? Integración múltiple, integrales iteradas, qué es una integral iterada, cómo se evalúan, evaluación integral doble. Recordemos que la introducción de evaluación integral doble es parte primero con el área de una región, ¿verdad? Recordemos que el área puede ser verticalmente simple y horizontalmente simple, pero tiene que ver siempre las mismas funciones en la parte de arriba y en la parte de abajo. Si cambian las funciones en la parte de arriba y en la parte de abajo cuando el rectángulo recorre en forma horizontal o vertical, hay que hacer tantas integrales como sea necesario. Puede ser que el ejercicio encuentre el área de la región utilizando rectángulos verticales, ¿verdad?
o utilizando rectángulos horizontales. Entonces tenemos que ver si el rectángulo mida las mismas funciones de arriba y abajo para determinar si es necesario solamente una integral o varias integrales. Integrales dobles en coordenadas polares, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? A la superficie, lo que estábamos viendo ahorita. Integral triple, recordemos que estamos trabajando rectangulares y los tres sistemas coordenados. Y puede ser que diga el ejercicio en coordenadas rectangulares, es lo más frecuente, ¿verdad? Que sea esos ejercicios que son muy interesantes, dibuje la región o evalúe una estructure la integral triple con el, ¿cómo se llama esta cosa? Con el orden de integración tal, ¿verdad? De y de x de z o de z de y de x o de y de x de y de z, como sea. Hay que dibujar la superficie hay que dibujar la región, ¿verdad? Y luego de dibujarla, hacer la estructura con el orden de integración que se pide. No se puede evaluar todos los temas, ¿verdad? Si quisiéramos evaluar todos los temas sería un examen muy largo, porque los procesos a veces son largos. Son fáciles, pero son largos. Entonces, básicamente esos temas vienen. Lo voy a corroborar, voy a dejar de compartir aquí un segundito. Voy a ver si es cierto. Y no falta otro tema. Mm. Lleven su formulario, lleven sus fórmulas trigonométricas, todo lo que crean que les va a servir, porque después empiezan a prestar formulario. Y entonces están de suerte. Me perdió. Tenemos esto. Eso no viene. Pero solo integrales dobles, todo lo que se refiere a integrales dobles, incluso la transformación a coordenadas polares, a la superficie, que fue lo que vimos, y integral triple. La integral doble, como repito, se presta mucho a que si no funciona la integral en esa estructura, se cambia la región y se evalúa en otra región o se cambia a coordenadas polares. Lo de todos los sistemas coordenados no vienen No, todos. no, solo los sistemas rectangulares. Ah, ok. Y un triple en coordenadas rectangulares. Entonces ya para ir terminando acá, ¿verdad? Hay una evaluación que es necesario que la hagan, ¿verdad? Entonces, pueden hacerla con este QR que está acá o pueden hacerla con este enlace.
Imagino que ya lo han hecho en otros cursos. Hay 3 carreras, cada quien debe poner su código de carrera que están aquí montados. Y el curso pues se llama Cálculo Vectorial Multivariable. Estos son los códigos de las carreras. Es una carrera, es una clase de la sección A. Se imparte 2 veces, se imparte como sea lunes, miércoles y 2 segundos y viernes alternos, de 8:35 a 10:05. Y un ratito estoy. Luego, mi nombre es Roberto Caseros y mi código es 6868. Y les encargaría entonces que hicieran la evaluación. Y si no hay preguntas, pues entonces pueden retirarse. Les recuerdo que el examen es el 2 de octubre a las 8:35 en el T521. Vayan preparados con sus fórmulas y todo. No hay preguntas, entonces solo hacen la evaluación, por favor, y entonces se pueden retirar.